como ustedes decían, finalmente fueron condenados Benjamín Padilla, 10 años de prisión, Hugo Décima a 9 años de prisión y David Aranda a 8 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por 2 o más personas. Esta es la calificación que utilizó la jueza Isolina Pérez Denucci. Después de que leyó el fallo, dio unos pequeños fundamentos. Sí. Seguramente después le va a hacer llegar por escrito a todos los abogados. Es más, los abogados intentamos hablar con ellos, pero no querían hablar varios de los condenados. Solamente habló el doctor Miguel Mercado, que es el abogado de Hugo Décima. Si quieren, chicos, escuchamos lo que decía Mercado. Bueno. Para nada, no voy a hacer ningún tipo de declaraciones. Vamos a esperar, como dijo el doctor Grino, los fundamentos de la sentencia y bueno, veremos los recursos a arbitrar el día de mañana. Doctor, ¿dio alguna referencia acerca de lo que ella decidió? Sí, ¿No sirve esto? Me quiero juntar primero con la resolutiva completa. ¿Esperaban este fallo? ¿Esperaban este fallo? ¿Estaban preparados para este fallo? No le podría decir que estamos preparados. Nadie está preparado para un fallo adverso. ¿Pero esperaban que sean condenados? Nosotros no. Es más, por las pruebas que había presentado la defensa de AP. De que planteé, ¿no es cierto?, justamente la crítica al monto si es que hubiese existido el delito. ¿No existió el delito? Sí, nosotros planteamos precisamente que no fue debidamente probado. Después no fue probado. Después vemos... La doctora lo explicó. ¿La relación fue consentida? ¿Cómo dice? ¿Fue consentido el acto? No estuve ahí. Yo me llevo de las pruebas que dice el fiscal. Yo critico las pruebas que dice el fiscal. No hablo de consentimiento, no. ¿Fue consentido o no el acto? No puedo decir si fue consentido o no. La teoría del caso era oponernos a la decisión del Ministerio Público. La jueza considera que no podía haber un consentimiento tácito por la situación en que se encontraba la víctima. Sí, esa es la apreciación de su señoría. Estaba alcoholizada, por ejemplo. Estaba alcoholizada. Obviamente, yo fui el que planteé que había un consentimiento tácito. Obviamente que no. Plantea la reacción de la jueza en cuanto a todo lo que ha fundamentado? ¿Cómo dice? ¿Cómo ha tomado todos los fundamentos de la jueza? Los fundamentos de la jueza, ¿cómo me dice? En cuanto a todo lo que ella ha expresado, ha explicado, por qué la condena, en base a qué, ha dado varios fundamentos. Sí, esa es la opinión de su señoría. Nosotros seguimos en la brecha, peleando, y vamos a plantear una apelación. Bueno, casi de manual, diríamos, ¿no? Las declaraciones de uno de los abogados de los acusados, cuestionando a la fiscal, evadiendo algunas de las preguntas, afirmando... Y algo típico, en alguna cuestionando medida, a la víctima. Cuestionando a la víctima, asegurando que fue una relación consentida. En fin, bueno, escuchábamos allí las declaraciones por parte del abogado de uno de los acusados. Escuchamos también, ahora lo tenés en vivo, al abogado de la víctima, Luis. Así es, ahora hablamos con el doctor Morales, pero Sergio, quiero que, dejar en claro esto, porque, vos sos abogado y quizás me vas a corregir en esto. La doctora Pérez Denucci fue muy clara al decir, la joven estaba cansada, eran las 7 de la mañana cuando ocurrió este hecho, estaba alcoholizada, y eso es como que no le da lugar a una persona que se aproveche en ese estado porque los defensores planteaban de que fue consentida, pero dice que al estar alcoholizada ella no puede consentir una relación, ¿no? Fue muy claro en esto la doctora Isolina Pérez Denucci, y también dejó en claro que a partir de ahora y por el tiempo que esté en los medios este caso, no la nombremos a la víctima, o sea, solamente con sus iniciales, A y P. Por supuesto. No, es que, la mamá en algún momento dijo su nombre y apellido, pero bueno, no. Claro. Yo lo que te quiero decir, lo Hay que dijo recordar la jueza absolutamente hoy. todo, obvio. Dijo, dispongo que no se nombre a la víctima, lo dijo bien claro. A y P, solamente con las iniciales. Bien. Bueno, ahora estamos con el doctor Morales, con quien vamos a charlar. Él es el abogado defensor de AP, justamente, para que nos comente acerca de lo que acaba de suceder hace unos minutos. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Ha sido una sentencia técnicamente impecable porque esta magistrada
aplicó principios hermenéuticos que están en boga. Esto es, perspectiva de género por un lado y por otro lado un abordaje interdisciplinario de un sujeto vulnerable. En este caso, una víctima, mujer, joven, de físico esmirriado y de un sector social desaventajado, y como contrapartida, los condenados Benjamín Padilla, David Aranda y Hugo Maximiliano Décima, con capacidad económica importante, incluso uno de ellos con Padilla, influencias políticas, pero además la contextura física. Voy a dar solo un ejemplo, reconocido por la misma defensa técnica. Aranda mide 1,90, la víctima 1,50 y 40 kilos. Estaba efectivamente agotada, alcoholizada, y durante una hora, hora y media aproximadamente, la accedieron carnal y de manera vaginal y analmente. Además la golpearon, tenía el labio lastimado, la quemaron con cigarrillo, puntualmente Maximiliano de Décima, quien también la accedió vaginal y analmente, y el otro condenado, que es Aranda, en distintas oportunidades durante esa hora, hora y media, abusó también tocándola y facilitando el acceso carnal de los otros condenados. Doctor, ¿qué tal? Así que... sí. Buenas tardes. Sergio González y Silvina Saleme Posleman, los saludamos desde Piso, doctor. Durante toda esa hora y media, la víctima no pudo de ninguna manera defenderse, o sea, ella estaba en un estado en el que era incapaz siquiera de defenderse. Así es, pero hay algo que quiero agregar, dicho por la víctima y corroborado incluso con mensajes por WhatsApp. Sí. La víctima, luego de haber sido accedida carnalmente vía anal y vaginal por Benjamín Padilla, le pedía por favor, ya que él le había hecho lo que quiso, esto es textual, que no la deje con Hugo Maximiliano Décima y con David Aranda. Sí. Padilla no solo se rió, sino que como coartada le envió un mensaje de texto a la víctima diciendo si todavía estaba en la casa de Nair Sharif. Se retiró para que continuaran abusándolas los hoy condenados Aranda y Décima. Allí es cuando Décima, en este segundo tramo, como denomina la jueza de este raid delictivo, es cuando también la golpea, la muerde, y como no podía todavía, porque cerraba las piernas, vulnerarla físicamente, la quema con cigarrillo y allí es más fácil violarla. Doctor, la verdad, sí. Un hecho brutal. Brutal. Y un hecho brutal, y que la magistrada también efectuó una serie de consideraciones que descalifican posturas de las distintas defensas técnicas, desde el lenguaje hasta prácticas que son misóginas, machistas y patriarcales. Así definió las expresiones de las defensas técnicas, de las tres defensas técnicas, la magistrada, y denostando desde el punto de vista técnico, pero también enviando un mensaje a la sociedad, claro, porque sí, esos lenguajes devienen luego en prácticas violentas a las mujeres. Y quiero decir, Benjamín Padilla ya tenía una condena anterior a 3 años de ejecución condicional por amenazas y lesiones a su expareja en el año 2019. Por eso es que no se prestó atención, y ahora la magistrada me hizo lugar a un pedido para que los tres condenados sean asistidos psicológicamente y además reciban clases sobre violencia de género, y para que sean educados en la erradicación de esas prácticas violentas hacia las mujeres. Usted está resaltando, doctor, el fallo emitido por la doctora Pérez Denucci en su contenido y los ítems, por qué, por la perspectiva de género, por toda esta situación de vulnerabilidad en que se encontraba la joven. Pero ¿cuál ha sido la prueba más contundente, o fue un mix? ¿La pericia médico-física, la pericia psicológica, su declaración en cámara Gesell? No hay una única prueba. Sí, ella parte, citando precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte de la Nación y la Corte de Tucumán, del relato de la víctima en la cámara Gesell,
una cámara Gesell extenuante porque empezó con un atraso de 3 horas y duró casi 5 horas. Sí. Sin embargo, lo definen las psicólogas, sobre todo una que estuvo en la cámara Gesell, como un relato coherente, lógico, consistentes, sin fisuras, de modo tal que es la base de la sentencia condenatoria, y eso además es respaldado por 3 informes psicológicos, 1 de parte y 2 de oficiales, por 2 informes físicos que acreditan la existencia de lesiones en los brazos, piernas y quemaduras de cigarrillo, médico de policía y médico forense. Los mensajes por WhatsApp, sobre todo el día del hecho, 7 de marzo del año 2021 y 8 de marzo, es decir, al día siguiente, hay un incesante mensajes por WhatsApp entre la víctima y Nail Sharif, dueño de la casa, y entre la víctima y Julieta Galván, en la que ya en esos mensajes de texto queda claro, como también lo dijo una psicóloga, definido cada uno de los roles en esta violación en banda, para que lo entienda la ciudadanía, ¿sí? O sea, de Padilla, Aranda y Décima. Entre otras abundantes pruebas de cargo. Quiero agregar algo, hasta las pruebas ofrecidas por la defensa técnica, sobre todo de Padilla, terminó convirtiéndose en pruebas de cargo. Doctor, una última de mi parte, porque es tan tremendo el contexto que usted nos está relatando respecto de lo que sucedió. Me gustaría saber qué le sugieren los dichos de una de las defensas técnicas, del abogado que acaba de hablar, en relación a que hubo un consentimiento tácito por parte de la víctima. Justamente fue motivo de una crítica puntual desde el punto de vista técnico de la magistrada, porque no hay consentimiento tácito. Cuando una mujer dice no, es no. El consentimiento debe ser, dijo la magistrada, libre y espontáneo. Bien. Perfecto. De modo tal que en un hecho de índole sexual jamás debe hablarse de consentimiento tácito. Y dice, y dijo textualmente, cuando la mujer dice no, es no. Bien. Gracias, doctor, muy amable. Claro, gracias. Muy Gracias, amable. Luis, hasta luego. A su disposición, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias.